El anime inicia enseñándonos a nuestro protagonista, un informático llamado Tsubasa Kurata, el cual para sus compañeros es solo un otaku que colecciona maquetas de animes de robots, aún después de que él los haya salvado de tener que hacer muchas horas extras en el trabajo, gracias a su excelente habilidad como programador. Sin embargo, cuando todo marchaba como un día normal y se disponía a regresar a casa, el protagonista sufrió un terrible accidente que le quitó la vida. Pero aunque el prota sentía nostalgia por todo lo que perdió en su vida, de pronto reencarnó en un niño llamado Ernesti Echevalier, a quien vemos sobre el regazo de su madre, Celestina Echevalier, mientras viaja en su carruaje junto a su padre, Laurie Echevalier, quien le cuenta que el reino de Frenvilla está prosperando gracias al rey Ambrosius, ya que realizó generosas donaciones a la Academia de Caballeros Piloto La Higiala, con la intención de que formen a más Night Runners, lo que significa que su esposo Matías estará muy ocupado. Ella al oírlo le dice que no debería preocuparse por Matías, a lo que él le revela que en realidad no lo está, porque quien sí le preocupa es Ernesti, pero Celestina le asegura que tampoco tiene que preocuparse, porque por más que aún es pequeño, presiente que logrará grandes hazañas, y tras terminar de hablar fueron sorprendidos por el ataque de un monstruo gigante quien atacó finalmente con el caballo que los ayudaba a viajar. Ante esta situación, Celestina y Laurie se disponen a terminar con la bestia que los emboscó, aunque al hacerlo descuidaron el carruaje donde Ernesti dormía. Por lo tanto, sin que pudieran hacer nada para evitarlo, otra bestia gigante comenzó a devorarse el carruaje. Sin embargo, antes de que el pequeño prota sea comido por el monstruo, su padre llegó al lugar controlando un mecha llamado Silhouette Knight y gracias a su gran esfuerzo consiguió derrotar a la bestia. Ernesti al presenciar esto quedó fascinado. Su abuelo al percatarse de esta situación le recomienda convertirse en un Knight Runner cuando crezca. Nuestro chico al oírlo le consulta si al hacerlo podrá pilotear un Silhouette Knight, solo que antes de que Laurie pueda responderle, Matías le dice que podrá manejar uno cuando haya dominado la magia necesaria. Por lo tanto, motivado tanto por su padre como por su abuelo, Ernesti decide mudarse a la ciudad académica La Higiala, en donde demostrando ser alguien muy estudioso, consiguió adquirir muchos conocimientos sobre los robots. 3 años después, podemos ver que el prota utiliza sus habilidades mágicas para hacer el bien, ya que durante el entrenamiento matutino salvó a una niña llamada Adi de caer desde lo más alto de un tejado, y gracias a su buena acción del día, Ernesti conoció a quienes serán sus amigos para toda la vida. Archie, también llamado Kid, y Adi, ellos muy emocionados por estar ante la presencia de un estudiante de la Academia de Caballeros Piloto La Higiala. Les suplica que les enseñe a usar magia. Ernesti les advierte que no será algo fácil, aunque sí están mentalizados en fortalecer su maná, no le importaría enseñarles. De repente son interrumpidos por una mucama, la cual le avisa a su señor que hay niños en el tejado. Debido a esto, los niños se despiden del prota, indicándole que mañana lo verán en el mismo lugar. Al día siguiente observamos al prota muy emocionado asistiendo a su primera clase en la academia. Sin embargo, dicha emoción se acabó cuando descubrió que durante su primer año en la academia no podrá aprender a pilotar uno de los robots que conduce su padre, por lo que horas más tarde sus amigos lo consuelan y lo animan a no bajar los brazos. Ernesti les asegura que eso no sucederá, y es más, les revela que ha pensado en fabricar su propia mecha, aunque para ello necesita saltarse la clase de fundamentos mágicos para tomar una clase de secundaria. Seguidamente, como si del destino se tratase, Ernesti decidió ayudar a un joven pelirrojo llamado Batson Termonen, quien proviene de una familia de Kanaimits, lo que significa que es un herrero. Por lo tanto, minutos después, Ernesti y sus amigos utilizan magia para acabar con los chicos malos que molestaban a Batson, el cual no puede creer que sean capaces de utilizar magia de alto nivel. A continuación, todos se reúnen en el taller donde trabaja Batson. Ahí conocieron al jefe de su nuevo amigo. Aprovechándose de la situación, Ernesti le enseña al señor un plano sobre una vara pistola en la que estuvo trabajando, ya que ellos utilizan una vara para poder activar su magia, aunque al sentirla poco eficiente ha decidido diseñar algo nuevo. El señor, al percatarse de que es una buena idea, se ofreció a volver su sueño realidad. Al otro día observamos que Ernesti se encuentra en las primeras pruebas de su clase de fundamentos mágicos, por lo que confiando en sus habilidades le propone a su maestro que si durante esta medición de maná supera el contenido del curso, le convalide toda la asignatura fundamentos mágicos. Él le dice que eso es ridículo.
Además le revela que por más que sea el nieto del director no puede tener un trato especial. Ernesty le asegura que no es lo que desea, por eso mismo quiere que tome una decisión serena y objetiva. Ante esta situación el maestro decide poner a prueba al prota, ya que lo ve muy confiado. Segundos después, al igual que todo el resto de niños, se quedó asombrado al descubrir que Ernesty posee una vara distinta al del resto y los conocimientos mágicos de un joven de secundaria. Por lo tanto, tras dejar a todos boquiabiertos, el prota consiguió su objetivo y logró obtener el derecho de tomar una clase de secundaria. A continuación nos trasladamos 3 años al futuro. Ahí descubrimos que Ernesty aún sigue con la idea de construir su propio mecha. Debido a esto, junto a Batson, espían en el taller de los Knights Runners. Su amigo le revela que su idea es un poco ambiciosa, ya que el modelo estándar actual, Calothad, apareció hace 100 años y desde entonces nadie ha investigado algo nuevo. Ernesty le responde que con mayor razón alguien debe cambiar eso, y por ello, con sus conocimientos, confía en poder lograrlo. Posteriormente, el prota se reúne con Kid y Addie, ya que deben comenzar con el viaje escolar de entrenamiento práctico, el cual se desarrolla en un bosque a las afueras de la ciudad que posee una población relativamente reducida de bestias demoníacas. Unas horas después, vemos que nuestro chico conoce a la media hermana de sus amigos, Stefania Cerrati, la cual es presidenta del consejo estudiantil. Ella, consciente de la reputación del prota, le pregunta por qué quiere avanzar tan rápido en la academia y qué es lo que le atrae de los Silhouette Knights. Él le dice que no sabría cómo responder a sus preguntas. Ante esta respuesta, ella le confiesa que sonará extraño, pero le gustan los chicos lindos y listos. Luego le cuenta que desgraciadamente los de tercer año no tienen un entrenamiento nocturno, por eso espera poder hablar nuevamente con él en otra ocasión. Addie, al oírla, no puede creer que ella se haya tomado tal atrevimiento y tras su partida abraza fuertemente al prota. Por otro lado, Kid se disculpa con él por no hablarle sobre su media hermana, ya que en realidad ellos son hijos ilegítimos de su padre. El prota, en lugar de molestarse, le pregunta qué piensan hacer con eso, ya que quizás la mejor opción sería asesinar a Stefania. Sin embargo, Kid le dice que eso no es lo que pensaba y le confiesa que en ocasiones le provoca miedo, por lo que Ernesty les asegura que no piensa ignorarlos cuando estén en problemas, lo que significa que si necesitan ayuda pueden contar con él. Más tarde, mientras todos dormían, nuestro chico decidió acercarse a los robots gigantes para admirarlos. Ahí se encontró con Edgar, el cual le cuenta que hace 2 años está a cargo de pilotar el Earl Cumber y luego, sorprendiendo a Ernesty, le ofreció subir un momento a su mecha para que pueda sentarse en su asiento. Nuestro chico, al conseguir uno de sus sueños, comienza a llorar de felicidad y le agradeció a Edgar por la oportunidad. Unas horas después, vemos como durante la noche los profesores repentinamente les piden a los alumnos de primero y segundo que tomen sus cosas para evacuar el lugar, ya que un gran grupo de bestias atacó a los de tercero y ahora se dirigen hacia el campamento. Por lo tanto, los alumnos de preparatoria deben apoyar al resto de alumnos en sus Silhouette Knights. Seguidamente nos dirigimos con el prota, quien al ver a sus amigos preocupados por Stefania le solicita a su profesor permiso para ir a ayudar a los de tercero. Y aunque el profesor no estaba muy de acuerdo, observamos que Ernesty junto a sus amigos lograron llegar a tiempo para salvar a Stefania cuando estaba siendo rodeada por un grupo de bestias mágicas. Posteriormente, tras su llegada, los alumnos de preparatoria en sus Silhouette Knights también llegaron al lugar y gracias a esto consiguieron ahuyentar a las bestias que estaban atacando el resto de alumnos. Por otro lado, una bestia demoníaca de alta división, o mejor conocida como Behemoth, está avistada caminando con dirección hacia el centro del reino. Ante esta situación, los Kick Runners se disponen a derrotarla antes de que destruya todo a su paso. Sin embargo, el Behemoth es demasiado fuerte y los terminó derrotando fácilmente. Mientras tanto, en el bosque de Croque, el prota le pregunta a Stefania por qué han aparecido tantos monstruos de pronto en este lugar considerado zona segura. Él le dice que está casi seguro de que nada fue casualidad y que en realidad algo los incitó a moverse. Por otra parte, vemos a Stefan, el último superviviente de la fortaleza al borde del bosque Croque, quien le informa a Jan Tunen que en breves el Behemoth saldrá del bosque y muy preocupado le asegura que va en dirección al centro del reino.
Jantunen, tras oírlo, le dice a su consejo que la Orden de Caballería Jantunen no tiene ni 100 pilotos de Silhouette Knights, por lo que no está seguro de que puedan lidiar con semejante bestia. Uno de sus compañeros, muy asustado, le cuenta que hay estudiantes de la Hyjala haciendo prácticas en el bosque. Ante este problema, Jantunen ordena que entonces rápidamente se reúnan a todos los Knight Runners cercanos para partir de inmediato bajo su mando. A continuación regresamos al bosque Croque, donde Ernesty les indica a sus compañeros que quizás las bestias estaban huyendo de algo mucho más grande y poderoso que ellas. De repente, cuando menos lo esperaban, el Behemoth apareció frente a sus ojos, lo cual provocó pánico en todos los alumnos. Por esta razón, Ernesty y Estefanía intentan calmarlos para que puedan subir a los carros que los ayudarán a evacuar. Mientras tanto, los alumnos de preparatoria, comandados por Edgar, se disponen a distraer a la bestia que los acecha. Pero Helby Overy, quien pilota el Trandorkis, le dice que está loco si cree que podrán contra una bestia de alta división, a lo que él le dice que en realidad solo tienen que distraerlo hasta que el resto esté a salvo. Seguidamente, tanto él como sus compañeros comienzan a disparar bolas de fuego a la bestia, lo que claramente atrapó su atención, y por más que todos estaban muy preocupados por la situación, Dietrich Kunitz, a diferencia de ellos, disfrutaba de enfrentar al Behemoth, hasta que de pronto esa emoción se transformó en terror cuando la bestia acabó con su compañero Gepard sin mucho esfuerzo. Ante esta situación comenzó a correr aterrorizado y dejó abandonados a sus compañeros. Por otra parte, Ernesty percibió esto y en lugar de abandonar el bosque con el resto de alumnos, decidió ayudar a los mayores. A continuación lo vemos muy enojado interrogar a Dietrich sobre si realmente estaba huyendo. Él, confiado en que su decisión fue la correcta, le dice que no habría hecho ninguna diferencia si se quedaba a morir junto al resto. El prota, al escuchar que ya no quiere luchar, decide dejarlo inconsciente para tomar su wire, mientras le indica que no tenga remordimiento y lo recuesta en la parte trasera del mecha. Sin embargo, la ilusión del prota desapareció rápidamente cuando confirmó nuevamente que no podrá pilotar un Silhouette Knight de la forma corriente. Aún así, lejos de rendirse, decide utilizar sus varas pistolas para tomar el control del mecha usando su magia y sus habilidades como programador. Finalmente, gracias a su gran ingenio, logró suprimir el manejo físico del Silhouette Knight para reemplazarlo con secuencias de comando desde su vara pistola, lo cual es un hecho sin precedentes. Seguidamente observamos que Ernesty, muy emocionado, se dirigió nuevamente al combate contra el Behemoth, y gracias a esto consiguió llegar a tiempo para evitar que Helby sea calcinada por el aliento de fuego de la bestia. Luego, usando sus habilidades y su impresionante inteligencia, logró herir al Behemoth, quien furioso concentra todos sus ataques en nuestro chico, el cual es incapaz de medir el peligro en el que se encuentra, ya que está muy emocionado por poder pilotar un robot. A continuación, se percata de que su mejor opción es desarrollar un combate de desgaste, por lo que sin dudarlo enfrenta al monstruo intentando que sus reservas de maná disminuyan. Por otra parte, Jantunen y su ejército de Knight Runners llegaron al bosque, aunque se quedaron asombrados al ver que solo un Silhouette Knight está distrayendo a la bestia sin ayuda. Posteriormente, sin ánimos de perder el tiempo, Jantunen le ordena a su gente usar el ariete para herir a la bestia, y esto molestó al prota, quien esperaba que se tardaran más en llegar. Aún así, el Behemoth no planea dejarse derrotar tan fácil, y usando su aliento de fuego acabó con varios de los Knight Runners que lo atacaban. Dietrich, quien se encuentra junto al prota ante esta situación, comienza a llorar porque todos van a morir. Sin embargo, Ernesty no piensa igual que él, y muy furioso por la muerte de los Knight Runners, se lanza por el Behemoth debido a que su hechizo de fortalecimiento pronto acabará. Pero tras dar un golpe, se percató de que la fatiga de los metales está afectando a su Silhouette Knight. Por esta razón le pide a Dietrich que pilotara el mecha, ya que se le ocurrió una gran idea. Seguidamente, combinando sus habilidades mágicas con el gran maná del mecha, logró conjurar un poderoso hechizo con el que consiguió derrotar al Behemoth. Y por más que el robot de Dietrich quedó totalmente destruido, ambos lograron sobrevivir, por lo que Edgar se quedó asombrado al descubrir que en realidad la bestia no fue derrotada por Dietrich, sino que todo fue obra de Ernesty. Al otro día, ya de regreso en la academia, el prota se reunió con sus amigos, quienes lo elogian por su gran hazaña, pero él, en lugar de solo regocijarse con su victoria, les confiesa que esto recién comienza, lo que significa que creará su propio Silhouette Knight. Mientras tanto, el rey Ambrosius es informado sobre cómo un niño de 12 años derrotó a una bestia de alta división. Él, al percatarse de que es el nieto de Lauri, le dice que quiere conocerlo debido a que es un peligro
peligro, ya que demasiado poder conduce a la autodestrucción. Unos días después, Lauri, cumpliendo con la petición del rey, le presenta a su nieto Ernesti, quien orgulloso y con mucho respeto hace una reverencia hacia su majestad. El rey le revela al prota que pensó llamarlo porque quiere compensarlo por su reciente logro, aunque le confiesa que no sabe qué podría obsequiarle. Lauri, avergonzado, le dice que Ernesti no es más que un niño, por eso considera que no será necesario una recompensa. Pero el rey insiste y le consulta directamente al prota qué es lo que desea como su recompensa. Nuestro chico, al oírlo, se quedó sorprendido porque está seguro de que él lo está poniendo a prueba. Aún así decide que debe aprovechar esta ocasión y pedir algo único, que no pueda encontrar en otro lado. Seguidamente le solicita información muy difícil de conseguir sobre el núcleo de los Silhouette-Canites, en concreto sobre el reactor éter. Dixgard, uno de los consejeros del rey, al escucharlo se enfureció porque está pidiendo información confidencial de la nación. Sin embargo, el rey, por el contrario, muy interesado en el prota, le consulta para qué quiere esa información. Él le responde que aún estudia para convertirse en un Canite Runner. Su objetivo final es obtener un Silhouette-Canite propio. Ante esta situación, el rey le dice que entonces podría pedir directamente un mecha en lugar de hablarle sobre el reactor de éter. Pero Ernesti le dice que eso no es lo que quiere, porque su deseo más grande es crear con sus propias manos un Silhouette-Canite único. Sus palabras dejaron a todos en el salón del rey asombrados porque no pueden creer que un niño tan pequeño desee construir un mecha desde cero solo por afición. El rey Ambrosius, por su parte, le confiesa que todo esto le parece ridículo. Aún así decide que su deseo será concedido por más que a sus consejeros no les parezca correcto. Pero antes tiene una condición, y es que le demuestre que será capaz de usar la información sobre el reactor éter. Nuestro chico, interesado en su propuesta, le consulta cómo debería hacer, a lo que le indica que tendrá que crear el cuerpo de un Silhouette-Canite, ya que si consigue complacerlo con el cuerpo que fabrique, le cumplirá fácilmente su deseo. Al oírlo, Ernesti aceptó sin dudar su encargo. Al otro día nos dirigimos al hogar de Joachim Cerati, el padre de los mejores amigos del prota, el cual reunió a sus amigos, en concreto a los que son más cercanos al prota, debido a que oyó que él llamó la atención del rey, por lo que les ordena que si oyen sobre los avances del proyecto de su amigo, le informen todo lo que puedan porque quiere informarle al rey cuanto antes. Adi, preocupada por nuestro chico, le consulta si eso lo ayudará, a lo que él le responde que claramente sí, aunque les pide que aún así no le cuenten sobre esta charla. Más tarde nos trasladamos junto al prota, quien observa fascinado la unidad Silhouette-Canite que destruyó en combate. Pero de repente, mientras decía eso, Batson hace lo posible para que deje de hablar porque a su lado se encuentra el jefe David. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Debido a esto, David le pide a nuestro chico hablar en privado. Durante su reunión, el prota le cuenta cómo hizo para transcribir el script de motor Magius para poder usarlo con sus armas. David, un poco confundido porque le cuesta comprender todo lo que Ernesti le cuenta, le dice que suponiendo que cree su historia, ¿cómo se relaciona esto con los daños del Wire? Nuestro chico le informa que al sustituir el motor Magius, eliminó todos los limitadores del Silhouette-Canite y gracias a esto usó todo el maná de la unidad para atacar. Ante esta situación, David, un poco molesto, le pregunta a Dietrich si todo lo que dijo el niño es verdad, y él, un poco avergonzado, confirma la historia del prota, por lo que ahora David, un poco preocupado, le consulta al prota si es que todo esto significa que si él peleara en serio podría destrozar cualquier unidad. Ernesti le responde que probablemente sí, y por esa razón tiene una idea para evitar que eso suceda. Seguidamente le enseña sus planos sobre un tejido de cristal para las unidades, el cual aumentaría la resistencia y el rendimiento de los Silhouette-Canites. Minutos después, David comprueba por sí mismo que la teoría del prota es muy eficiente, ya que con solo cambiar un 30% de la musculatura lograron un gran efecto en los robots. Por lo tanto, Ernesti, aprovechando que ahora él confía un poco más en sus planos, le pregunta si podrían modificar también a los humanoides. El jefe, sorprendido ante su gran ambición, le pide que le cuente todas las ideas que tiene en su cabeza. Posteriormente, mientras el prota y David hacían las reparaciones en los Silhouette-Canites, Edgar y Helby llegaron al taller. Debido a esto, Ernesti le revela a Helby que pronto su Trandorkis será reparado, y no solo eso, sino que será mucho más fuerte, aunque antes necesitan de su ayuda. A continuación, antes de que Helby tenga que hacer algo, nuestro chico le presentó a todos su gran idea, la cual consiste en fabricar 2 brazos extras a los Silhouette-Canite, que serán los encargados de controlar una vara y disparar. Por esa razón quiere llamarlos armas traseras, y tras construir dicha estructura en el Silhouette-Canite de Helby, le
pide que intente usar su nueva arma. Ella, asombrada por lo que acaba de crear, le dice que presiente que será más fácil de lo que esperaba, e incluso cree que con mucho entrenamiento podrán usar una espada y la vara al mismo tiempo. David, por su parte, le confiesa al prota estar sorprendido por su capacidad de crear cosas que jamás ha visto. Él responde que deje de decir tonterías, porque justamente las está creando porque no existían. Al otro día, el prota decide visitar al director de la academia en su oficina, con la intención de hacerle una solicitud especial. Posteriormente descubrimos que pidió permiso para crear una unidad de Silhouette en tamaño pequeño junto a Batson y el resto de los chicos de la secundaria, los cuales al saber sobre el plan de Ernesty quedaron muy sorprendidos, aunque confían en sus capacidades y deciden seguir sus instrucciones. Por otro lado, tras unos días realizando distintos experimentos, vemos cómo el prota logró crear varios Silhouette en miniatura a los que llamó Silhouette Gear. Seguidamente observamos que tanto él como sus amigos se disponen a entrenar en los Silhouette Gear, aunque para algunos como Edgar las cosas se pusieron difíciles. Edgar le revela que los Silhouette Gear son difíciles de usar porque consumen mucho maná, por eso le recomienda intentar incorporar un motor Magius. Pero de repente Dietrich llegó junto a ellos para pedirle al caballero jefe que deje de llorar y que aprenda a controlar su maná. Unos días después, tras varias investigaciones, correcciones de errores y mejoras, llegó el momento de probar el prototipo de Silhouette que propuso Ernesty. Por lo tanto, ante la atenta mirada de todos aquellos quienes colaboraron en su proyecto, consiguen ver con lágrimas de emoción que todo su trabajo dio frutos. Mientras tanto, Helby, muy feliz con la nueva versión de su Silhouette decide retar a sus compañeros de equipo para que la prueben en combate cuerpo a cuerpo. Y como deseaba enfrentarse al mejor de la clase, Edgar no tuvo otra opción más que aceptar su desafío. Minutos más tarde vemos cómo ellos se enfrentan entre sí ante un gran público, pero cuando Helby creía que sería capaz de derrotar a su capitán de forma fácil, se llevó una sorpresa al percatarse de que se quedó sin maná justo cuando estaba por dar el golpe final. Sin embargo, horas después todos festejan que el Silhouette de Helby haya superado las pruebas con resultados excelentes, aunque aún no son perfectos, por lo que Ernesty les revela a todos que esto solo fue el primer paso, y les asegura que aún queda mucho camino por recorrer. Unos días más tarde observamos que Ernesty y sus compañeros estudiaban cómo mejorar el consumo de maná del renovado Silhouette. Por lo tanto, mientras Ernesty pensaba en algo, se le ocurrió fabricar armas especiales de cristal trenzado con las cuales reducirá parte del consumo de maná al mover los mecha. Y unas horas después podemos ver que con la ayuda de Batson logró cumplir su objetivo relativamente rápido, ya que los primeros prototipos fueron un éxito, pero aún así quería encontrar la manera de reducir aún más el gasto de maná en su Silhouette. Ante esta situación, junto a David, intentó buscar la manera ideal de aumentar el cristal trenzado en su mecha sin afectar su tamaño. Sin embargo, ambos miran desilusionados que eso no salió demasiado bien, porque cuando Helby probó su Silhouette descubrió que no tiene el mismo equilibrio que antes, pero lejos de rendirse, luego de unos días, Ernesty encontró una posible solución, y esto le permitió dar por finalizado dicho proyecto, lo que significa dar un paso adelante para ahora trabajar en los Silhouette más nuevos. Solo que antes, su abuelo y David le recuerdan que debe dar un informe sobre sus avances al laboratorio de Silhouette, ya que ellos hablarán con el rey, lo cual preocupa mucho a Laurie, quien temía por la reacción del laboratorio nacional al descubrir que un estudiante tan pequeño desarrolla sus propios Silhouette. Por otro lado, Kid y Addie se preguntan si deberían hablar sobre esto con su padre, a lo que Kid, asumiendo el mando, le dice a su hermana que quizás sí sea el momento ideal para hablar con él. Más tarde vemos como Joachim, tras hablar con sus hijos, le envió una carta con los detalles al duque Dixgard, quien horas después envió a la Orden de las Liebres Carmesíes a la academia con la orden de que reúnan a los estudiantes que ayudaron al prota. Por lo tanto, el líder Morten Fredholm les revela que el duque está interesado en el nuevo modelo que han creado. Debido a esto, quiere reunirse en persona con ellos, junto a la compañía del número necesario de personas para mantener y transportar dichas unidades. David, al oírlo, le recuerda que no es un buen día para transportar Silhouette porque está lloviendo, aunque eso poco le importó a Morten. Seguidamente, bajo el liderazgo de Morten, el prota y algunos de sus amigos transportan los Silhouette que han creado. Sin embargo, sin saberlo, cayeron en una trampa en la cual fueron atacados por Shaker Worms. Ante esta situación, Ernesty, lejos de sentirse intimidado, le enseña al resto que fácilmente pueden predecir los movimientos de las bestias
bestias, y gracias a esto los nuevos Silhouette del prota consiguieron lucirse destruyendo a las bestias sin mayor esfuerzo, lo cual no hizo muy feliz al tipo enviado por Lady Cargill, con la intención de sabotear el traslado de los Silhouette. A continuación vemos que Lady Cargill les indica a sus súbditos que al parecer encontraron un tesoro más grande del que esperaban, ya que los Silhouette que intentaron destruir son más fuertes que los Shaker Worms, lo que es algo realmente bueno para sus planes. Una semana después observamos que tras un largo viaje los compañeros de Ernest y David regresaron a la academia. Ahí fueron recibidos por el resto del equipo que ayudó a construir los nuevos Silhouette, en especial a Dee, quien les pregunta por el prota. Ellos un poco apenados le responden que Ernest tuvo que quedarse con el duque Dixgard junto al Silhouette de Helby. Posteriormente nos dirigimos a la fortaleza Casa de Sus, donde Morten y Dixgard hablan sobre los nuevos Silhouette y tras analizar la situación ambos concluyen que el invento del pequeño Ernesti es algo fascinante, aunque Dixgard considera que eso es un problema, por lo tanto está decidido a hablar con él. A continuación se reunió con Ernesti, el cual, lejos de sospechar que algo malo sucedería, accede a contarle con lujos de detalle las mejoras de su creación, pero tras terminar el prota se llevó una terrible sorpresa al descubrir que desde ahora Dixgard se hará cargo de la gestión de su invento, lo que significa que el mérito y las decisiones sobre su uso quedarán bajo sus manos. Además, también será el encargado de transmitir sus explicaciones al rey, solo que nuestro chico, en lugar de enfadarse, le dice que esto lo alivia un poco, porque no tendrá que repetir sus explicaciones y humildemente le agradece por su ayuda. Dixgard, asombrado, le pregunta si realmente le da igual, porque ahora su honor, prestigio, remuneraciones y su futuro están en juego. Luego, muy enojado, le pide que deje de tomarse todo a la ligera, ya que no tiene ni idea de lo que su descubrimiento significa. Seguidamente le cuenta que desde los inicios de la humanidad no existe ni un individuo que haya sido capaz de crear un nuevo Silhouette solo, ya que desarrollar los mechas es un proyecto descomunal que requiere una multitud de personal, tiempo y recursos, pero ahora él lo hizo ver fácil, y como si fuera poco demandó conocer el secreto del reactor éter, lo que claramente no haría un niño normal. Ernesti, avergonzado, le revela que nunca tuvo la intención de enseñarle este proyecto al rey, porque en realidad quería mostrarle una unidad aún más impresionante. Sus palabras despertaron recuerdos reprimidos en Dixgard, quien se acuerda cuando hacía experimentos junto al rey. Por lo tanto, Dixgard, bajando un poco sus exigencias, le confiesa que sus motivaciones lo han convencido, aunque antes de que pueda abrir y cerrar sus ojos, Ernesti le enseña su libro de anotaciones con planes para el futuro. El duque, sorprendido, le pregunta si realmente aún tiene más planes, a lo que le asegura que claramente, porque todavía no le explicó el proyecto principal. Varios días después vemos que los amigos del prota, al extrañar demasiado su compañía, deciden ir hasta la fortaleza del duque para buscarlo, ya que si consiguen acabar con las reparaciones del Wire, tendrán una excusa para ir a visitar a Ernesti. Por otro lado, unos días más tarde en la aldea Darier, cerca de la fortaleza Casa de Sus, observamos a un grupo de bestias que atacó el lugar y aterrorizan la aldea. Debido a esto, los supervivientes enviaron una señal de ayuda a la fortaleza del duque, desde donde salieron varios Silhouette a su rescate. Sin embargo, esto le permitió a Lady Cargill dar el siguiente paso de su plan a librar un combate contra dichas unidades. Posteriormente regresamos a la academia y ahí vemos que Dietrich está probando el nuevo Wire ante la atenta mirada de sus compañeros y David, y tras algunas pequeñas pruebas les revela que es demasiado complicado controlar el mecha, aunque está feliz de que en rendimiento y velocidad de reacción iguale al de Helby, ya que de por sí tiene la mejor potencia de fuego de toda la academia. Por lo tanto, un poco molesto, les revela que no desea entregárselo al duque Dixgard, solo que no tiene otra opción. Seguidamente, Batson llegó junto a los mejores amigos del prota y sus Silhouette para comenzar su viaje hacia la fortaleza del duque. Mientras tanto, en la aldea Darier, descubrimos que las bestias fueron derrotadas por la Orden de las Liebres Carmesíes, y tras enviar a un Kaldatoad, la versión más avanzada de los Silhouette a la fortaleza, decidieron quedarse a reconstruir el pueblo. Pero sin que ellos lo supieran, el Kaldatoad enviado fue emboscado por Lady Cargill y sus súbditos de la Orden de los Colmillos de Cobre. Seguidamente ellos utilizaron el mecha para infiltrarse en la fortaleza sin levantar sospechas
sospechas, aunque nada más ingresar la Orden de los Colmillos de Cobre comenzó con su ataque, lo cual les permitió robar fácilmente el Ter Starlet, creado por nuestro chico y otros Kaldatoath. Por lo tanto, los guardias de la fortaleza intentan detenerlos usando los Silhouette Knight. Por otro lado, Dixgard es informado sobre cómo unos ladrones intentan robar el Ter Starlet y algunos Kaldatoath. De pronto, Ernesty se acercó a la oficina del duque para solicitar que lo dejara ayudar, aunque él se negó, ya que él es una persona muy importante capaz de desarrollar Silhouette Knight para el reino. Mientras tanto, vemos que el mismísimo Morten decide encargarse de capturar a los ladrones con su Heimo Wauta. A continuación, podemos observar que Morten es realmente fuerte. Debido a esto, Lady Gerthild les ordena a sus hombres retirarse lo antes posible. Sin embargo, luego de conseguirlo y huir por el bosque, se sorprendieron al encontrarse con refuerzos, aunque en realidad solo eran Edgar, Dietrich y los amigos del prota, quienes iban de camino a la fortaleza, por lo que Lady Gerthild, al descubrir que solo son estudiantes, le indica a su gente que atacan sin piedad a los aprendices. David, por su parte, decide conducir a toda velocidad con dirección a la fortaleza, aprovechando que Edgar y Dietrich pueden contener a sus enemigos, pero Kid y Adil, lejos de quedarse con brazos cruzados, se colocan sus Silhouette Gears para apoyar a sus amigos. Seguidamente ambos se encuentran con Edgar, quien sorprendido les pregunta qué rayos hacen debido a que es una tontería usar sus mechas para enfrentar a otros Silhouette Knight, aunque ellos se niegan a dejarlo solo y por más que él les pide que regresen, deciden ignorar sus órdenes. A continuación nos trasladamos con el prota, quien se pregunta si debería lanzarse al ataque aún sin un Silhouette Knight, pero de repente recuerda su filosofía de vida, la cual indica que un mecha solo debe ser enfrentado con otro mecha, y para su sorpresa, cuando menos lo esperaba, ve como David y Batson llegaron a la fortaleza, por lo que al descubrir que ellos trajeron su Silhouette Gear, decide ir a subyugar a los ladrones de la fortaleza, y tal como lo planeaba, en solo unos segundos acabó con varios de los ladrones que quedaban en la fortaleza. Luego le informó a Morten que los Knight Runners provenientes de la academia se toparon con el Ter Starlet robado, lo que significa que si sus amigos aún siguen luchando, todavía tienen posibilidades de recuperar la unidad. Mientras tanto, Edgar se enfrenta junto a los mellizos contra los ladrones que llevan el Ter Starlet. Posteriormente vemos como casi por error, Kid logró derrotar a uno de los ladrones usando sus nuevas armas, lo que le generó una gran satisfacción. Debido a esto, ahora Edgar tiene que concentrarse en ganar su duelo contra Lady Gerthild, quien no se lo está poniendo nada fácil. Sin embargo, por más que Edgar lo intentó, fue derrotado debido a la gran experiencia en combate de su contrincante. Unos minutos más tarde, tras la huida de Lady Gerthild, podemos observar que Dietrich encontró a su amigo totalmente vencido. Por lo tanto, muy preocupado, decide bajar de su unidad para comprobar que él sigue con vida. Aunque al hallarlo, Edgar le asegura que solo está un poco herido y le exige que vaya detrás del Ter Starlet. Pero de pronto, cuando menos lo necesitaban, bestias de duelo surgieron desde las sombras. Ante esta situación, Dietrich y los mellizos se preguntan si tienen que huir, aunque Dietrich, recordando el pasado, les dice que no puede huir. Por esa razón les pide que ellos se encarguen de Edgar, mientras se le enfrenta a las bestias de duelo. Pero cuando nadie lo esperaba, Ernest llegó al lugar y le indica que lo ayudará a enfrentar a las bestias. Seguidamente, Morten, quien había acompañado al prota, les dice que también quiere unirse al combate, y gracias a los esfuerzos del prota y sus amigos descubrimos que la horda de bestias de duelo fue aniquilada en una sola noche, aunque no pudieron evitar el robo del Ter Starlet. Al día siguiente, Morten le informa al duque que hallaron Cursed Bite en el bosque donde lucharon contra las bestias. Dixgar, asombrado, se queja de que esa es una sustancia prohibida en el reino porque hace enloquecer a las bestias. Por lo tanto, cree que los ladrones provienen de otro lugar y lamenta que hayan perdido las nuevas unidades. Varios días después del incidente de Casa de Sus, los estudiantes que desarrollaron el Ter Starlet se reunieron con el rey, el cual, luego de elogiarlos por su buen trabajo, les indica que desde ahora, debido al robo, necesita que construyan nuevas mejoras y que tengan un mayor secretismo. Y además les revela que para garantizar el éxito de su proyecto, nombrará una nueva orden de caballería. Dicha orden será liderada por Ernesty, quien no puede creer lo que está oyendo. Pero no solo eso fue una gran sorpresa para nuestro chico, ya que incluso el rey nombró la orden en su honor como la Orden del Fénix Plateado. Posteriormente, Ernesty y compañía, tras solucionar los problemas de Casa de Sus, regresaron a la academia, llevándose además los Ter Starlet restantes al laboratorio Silhouette Knights. Ahí vemos cómo el coordinador Gaiska del laboratorio regañaba a sus empleados por demorar tanto en analizar un simple Silhouette Knights fabricado por un alumno. Sin embargo, el jefe del laboratorio, Olver, le solicita que se tranquilice
tranquilice, lo cual provocó una gran sorpresa en el coordinador, ya que no es normal que él visite el laboratorio, aunque Olver le revela que ha venido porque deseaba ver la nueva unidad que trajeron, pero Gaiska le responde que no es un buen momento porque justamente hoy está muy ocupado para mostrarle los detalles del mecha. Unos minutos después descubrimos que en realidad Gaiska está muy enojado con el prota, porque piensa que él se cree muy importante por llamar la atención del rey. Debido a esto se le ocurrió una idea. Gaiska planea diseñar un nuevo modelo de producción en masa basado en la nueva unidad, porque así dejará su nombre en la historia. Por otro lado, Dixgar y Ambrosius hablan sobre el intento de robo en casa de Sus. El duque le dice a su amigo que sospecha que los ladrones fueron enviados por Occidents. Ante esta situación, el rey se queja de que todos en el oeste viven en paz, ya que ellos se encargan de detener a las bestias. Debido a esto, piensa que el ataque fue planificado por alguien que olvidó ese pequeño detalle. Por lo tanto, le indica a su amigo que lo dejará al mando de la Orden del Águila Añil para que se encargue de este problema. Seguidamente nos dirigimos con Ernesti a su hogar. Ahí le revela a su familia que será el líder de una nueva orden fundada por el rey, y ante la gran sorpresa de su familia les indica que por más que el rey no piensa anunciarlo en lo inmediato, ya llegará el día del anuncio oficial. Al día siguiente observamos la primera reunión de la Orden del Fénix Plateado, aunque sin su líder, quien para sorpresa de todos llegó acompañado de Batson y su nuevo Silhouette Gear equipado con un motor Magius reducido, lo cual hace la armadura accesible para todas las personas. Por esta razón, Ernesti le revela al jefe David que si Batson puede usarlo, es probable que todos los herreros puedan hacerlo también. De pronto los mellizos Kit y Adi llegaron al taller para decirle a sus amigos que hay algo grandioso que deben de ver. Seguidamente todos se reúnen a las afueras del taller para observar cómo un enviado del rey desea hablar con el prota, ya que vino a entregarle 2 compañías de Kalgatoa, enviadas por Dixgar para que su orden se encargara de ellas. Unos minutos después, al regresar al taller, Ernesti les revela a todos que llegó el momento de que su orden cumpla su misión principal, la cual es crear una nueva unidad que satisfaga al rey cuando celebren en 10 meses un combate de práctica contra la nueva unidad de laboratorio. Sus palabras motivaron a todo su equipo, quienes se emocionaron al saber que ahora están en una competencia, por lo que Ernesti les pide que creen la mejor unidad del mundo. Así dejan boquiabierto al laboratorio de Silhouette Knights. Más tarde observamos que toda la orden del prota se encuentra trabajando a toda máquina, basándose en los planos de nuestro chico. A continuación podemos ver que durante meses Ernesti y su equipo realizaron distintas pruebas para el funcionamiento de la nueva unidad. Mientras lo hacían, la academia despidió a aquellos alumnos que se graduaron y recibieron a los nuevos estudiantes, quienes descubrieron que durante todo ese año la academia está bajo el control de la Orden del Fénix Plateado, que a su vez es supervisada por el rey. Seguidamente observamos a Edgar presentar a los nuevos chicos al líder de dicha orden. El prota, tan amable como siempre, les da la bienvenida a todos, aunque ellos se quedaron asombrados al ver que alguien tan pequeño era el líder. Unas horas después, Ernesti se reunió personalmente con una de las alumnas nuevas. Ella se presentó como Nora Fruxburg, aunque le revela que por más que fue enviada oficialmente como una nueva estudiante, no lo es, ya que está encargada de evitar que los incidentes de Casa de Sus se repitan en un lugar como la academia. Luego le cuenta que aún no hallaron al ladrón del Ter Starlet, debido a que sus rastros acabaron en la cordillera Ubigne. Aún así, Ernesti le felicita por su trabajo, aunque le confiesa que dejará todo en las manos de los profesionales de la Orden del Águila Añil. Al otro día, nuestro chico, tomando prestado un Kaldatoad, se reunió con sus amigos con la intención de realizar unas pruebas. Sin embargo, al poner en marcha su plan, provocó una gran explosión que incluso destruyó los cristales de la ciudad, por más que estaban alejados de la misma. Por lo tanto, tras recuperar la conciencia, Kid y Adi, preocupados por él, siguen el rastro que dejó el Kaldatoad, aunque al llegar se encuentran con Ernesti desmayado. Minutos más tarde, nuestro chico despertó, solo que sin ser consciente de que podría haber muerto, comienza a hablar sobre los defectos del Kaldatoad. Debido a ello, Adi furiosa lo regaña para que se tranquilice y se tome un tiempo para pensar en cómo casi quedó gravemente herido. Además, tanto Kid como Batson le sugieren olvidar su idea de querer hacer funcionar el nuevo equipo para su robot, pero Ernesti se niega, porque después del accidente logró obtener valiosos datos que lo ayudarán a realizar mejoras. Aunque nada más llegar al taller cuando el prota se dispone
disponía a seguir con sus planes fue regañado por David, el cual le pregunta si es idiota, ya que no solo destrozó un valioso Kaldathua, sino que también casi se muere. Ernesti, aún sumido en su inocencia, le dice que deje de preocuparse y le revela que pronto enviará un informe sobre las mejoras, pero David a los gritos le pide que se deje de idioteces y se quede quieto por un tiempo. Seguidamente David le indica a Edgar y a sus compañeros que tras dejar este asunto de lado, deben concentrarse en terminar la nueva unidad. El prota al escucharlo le pide un gran favor, el cual consiste en que los Knight Runners de esa unidad sean Kit y Adi, y por más que David no estaba de acuerdo, tuvo que seguir las órdenes del líder de la orden. A continuación observamos cómo Kit y Adi manejan la nueva unidad, la cual exclusivamente tiene que ser conducida por 2 personas, lo que significa que ellos eran ideales para las pruebas, ya que según Ernesti se necesitaba a 2 pilotos que estén muy compenetrados. Sin embargo, cuando los mellizos intentaron hacer funcionar el mecha, este quedó totalmente destruido porque al parecer aún no estaba listo. Adi, muy apenada, le pide disculpas al prota, quien le asegura que nada de esto fue su culpa. Batson los interrumpe para indicar que quizás fue debido al gran tamaño que tiene la unidad y su ilógico consumo de maná. Horas después, mientras las chicas toman un baño para refrescarse, vemos que los chicos tuvieron que quedarse a limpiar el taller, y durante este tiempo Ernesti se acercó a Edgar para entregarle un arma, la cual a su vez sería la llave de su unidad, lo que significa que sin ella nadie podrá manejar el robot y así evitarán más incidentes como el de Casa de Sus. Posteriormente observamos que durante días la Orden del Fénix Plateado continúa realizando pruebas con la nueva unidad, hasta que finalmente 3 días antes del momento de desafiar a los del laboratorio de Silhouette Knights, nuestros chicos emprendieron su viaje hasta Cancunen. Días después, vemos que llegó el momento de que los chicos presentaran su unidad ante el rey, quien nada más ver lo que Ernesti ha fabricado quedó fascinado con el nuevo Sendorg, con los 2 derivados del Terestarlet y el nuevo Wire. Seguidamente el rey decide presentar a Ernesti ante los miembros de su corte, quienes quedaron en shock al ver que un niño es líder de una orden tan importante. Pero sin ánimos de querer seguir perdiendo el tiempo, el rey les indica a todos que ahora comenzarán con el combate de práctica. Por lo tanto, para equilibrar el combate, la Orden del Fénix Plateado tendrá que usar 4 Silhouette Knights, mientras que sus contrincantes usarán a 6 Kaldathua Das. Ante esta situación, Dietrich, observando la formación de sus rivales, se percatan de que usarán la formación 3 soldados de infantería contra 1 de caballería, aunque Edgar le dice que quizás no sea tal como lo piensa, porque ahora enfrentarán a versiones mejoradas del Terestarlet. El prota, por su parte, en lugar de estar preocupado, solo está emocionado por ver las mejoras que hicieron los del laboratorio en su Terestarlet. Posteriormente les dice a los mellizos que pensó en una estrategia para que ellos puedan pelear. Mientras tanto, a la orilla del campo de batalla se encuentra Embreeze, quien tras un largo tiempo lejos de Frenvilla se quedó asombrado con las nuevas unidades que se crearon. A continuación vemos que el combate de práctica comenzó, por lo que la Orden del Fénix Plateado se dispone a destruir a sus enemigos. Debido a esto, Ernesti sorprendió a todos los presentes al demostrar el gran poder de su Silhouette Knight volador, el cual se mueve muy rápido, y tras derrotar a uno de sus contrincantes, Kit y Adi se disponen a cumplir con su parte de la estrategia usando el Sendorg. Por lo tanto, sin dudarlo, se lanzaron a por sus rivales con la intención de dividir sus fuerzas y permitirle al prota atacar sin que lo molesten, mientras que en el otro sector del campo de batalla, Dietrich y Edgar se encargan de mantener a raya al resto de sus contrincantes. El prota, por su parte, al percatarse de que ha gastado demasiado mana, decide dejar reposar la unidad para recuperar un poco. Ante esta situación, todo quedó en manos de sus compañeros, los cuales hacen lo posible para derrotar a sus enemigos, aunque también comienzan a quedarse sin maná. Sin embargo, cuando las cosas parecían complicarse, Ernesti logró recuperar parte de su maná y acabar con otro de sus rivales, por lo que Ambrosius decidió detener el combate, debido a que ya vio el poder de sus nuevos modelos, lo que significa que todo quedó en un empate. Y tras finalizar el combate, Gaiska, muy desesperado, se dirige hacia el prota porque quiere hacerle preguntas sobre las unidades que fabricó. Nuestro chico, emocionado por sus preguntas, le cuenta que el Sendorg tiene 2 reactores éter. Además, le habla sobre cómo la movilidad de su Toybox volador la permite el propulsor de
reacción Magius. Luego, muy feliz, le confiesa que pronto enviará al laboratorio una unidad con lo básico del mecanismo de Lightning Flail para que pueda estudiarla. Mientras tanto, los compañeros del prota, en especial Adi, no pueden creer que Ernesty haya encontrado a alguien tan loco por los robots como él. El rey, por su parte, le pide a Olver que se encargue de refinar las ideas de Ernesty, ya que por más que son revolucionarias, son poco estables. Posteriormente nos trasladamos hacia 2 meses después del combate de práctica, tiempo durante el cual el laboratorio de Gaiska consiguió crear el Calditore, basándose en los Caldatoad Das, y los empezó a producir en masa. Por otro lado, la Orden del Fénix Plateado diseñó el Sentrim, una versión de un solo piloto del Sendorg y que posee mejores capacidades. Seguidamente nos trasladamos con el rey Ambrosius, el cual se encuentra reunido con su hijo y su nieto Emrys. El rey les revela que después de 36 años en el trono ha pensado en retirarse. Por esa razón le cederá la corona a su hijo Riotamos. Sus palabras dejaron en shock tanto al propio Riotamos como a su nieto Emrys, quien no puede creer lo que acaba de escuchar, ya que esto significa que durante el año 1280 el nuevo rey será Riotamos, después de que su padre abdicara a su favor. Mientras tanto, en la Academia de la Hyala, nuestro chico y sus amigos consiguieron graduarse. Por lo tanto, la sede de la Orden del Fénix Plateado pasó a la fortaleza Olwesius, en donde poco tiempo después de llegar Ernesty recibió una solicitud para presentarse en Cancunen. Al llegar junto a Adi se encontraron en primer lugar con Emrys, quien está realmente sorprendido de que él sea tan pequeño. Seguidamente Ambrosius los interrumpió porque quería pedirle un favor al prota, el cual consiste en que fabrique un Silhouette Knight especialmente para él, a lo que Ernesty rápidamente responde que sí, aunque también le consulta si en realidad la magnífica unidad Redes Aurbira no está destinada a que sea usada por él, pero Ambrosius le responde que no, porque solo le pertenece al rey, lo que implica que ahora sea propiedad de Riotamos. Debido a esto, por más que ahora está retirado, le confiesa que quiere algo con lo que pueda pasar un buen rato y que sea fabricado por él. Emrys, al escuchar a su abuelo, le solicita muy emocionado a nuestro chico que también le fabrique algo especial. Ernesty, fiel a su estilo, les asegura que no tendrá ningún problema en preparar algo especial para ambos, solo que antes quiere saber qué tipo de unidad desean. Emrys les solicita algo que sea muy poderoso y le remarca que debe ser extremadamente poderoso. Además, para el exterior desea algo que parezca fuerte, así la gente lo llame algo similar a el león, como le decían a su abuelo. Mientras tanto, Ambrosius le dice que por su parte tiene libertad de crear lo que quiera, solo que no debe ser muy excéntrico, por lo que unos días después, al regresar a la fortaleza de Olwesius, el prota comenzó a planificar los 2 Silhouette Knights que le pidieron, y tras unos largos meses consiguió completar las unidades personales de Ambrosius y Emrys, quienes al verlas quedaron fascinados con las poderosas unidades Goldion y Silver Tiger, las cuales Ernesty les cuenta que además de ser muy fuertes, también poseen una gran capacidad defensiva. Sin embargo, para sorpresa de todos, al momento de que cada uno eligiera su unidad, ambos deseaban la Gold Leo, pero Emrys le dice a su abuelo que debería recordar que sus mejores años ya se marcharon, a lo que él le responde que tampoco podrá usar la unidad Gold Leo, porque es demasiado inexperto como para que lo llamen León. Por lo tanto, como no podían ponerse de acuerdo, Emrys sugirió que decidieran todo en un solo combate. Unos minutos después, vemos como un abuelo y su nieto se enfrentan en un gran combate para obtener a la unidad Gold Leo como recompensa. Finalmente, tras demostrar todo lo que aprendió en el extranjero, Emrys logró vencer a su abuelo, quien lo felicita orgulloso por su capacidad de pelear, y gracias a esto, luego del combate, Emrys pudo subirse por primera vez a su nueva unidad. Mientras tanto, Ambrosius le consulta al prota si existe alguna diferencia entre las 2 unidades, pero Ernesty le responde que puede quedarse tranquilo, porque lo único diferente es la apariencia exterior. Varios días después vemos como la reunión del Consejo Real en Cancunen fue interrumpida abruptamente, ya que un mensajero les reveló a todos que la fortaleza de la garganta de Althusser solicita ayuda urgente, debido a que un enjambre de Shellcase se dirige hacia Alfheim, lo cual significa que los caballeros de Alvance están dispuestos a morir protegiendo Alfheim.
Posteriormente vemos que por culpa de la gran preocupación que provocó esa noticia, incluso el prota y la Orden del Fénix Plateado fueron informados, porque Alfheim no solo es un lugar sagrado del reino, sino que ahí también se fabrican los reactores Éter. Ante esta situación, Ernesti, negándose a que los Shellcase destruyan sus sueños, le indica a su equipo que partirán de inmediato a Alfheim. Por otro lado, nos dirigimos hacia Alfheim, donde los caballeros de Alvance intentan mantener alejado de la fortaleza a las bestias, aunque al ser demasiadas comienzan a ser superados poco a poco. Debido a esto, un gran grupo de caballeros decide sacrificarse para proteger al resto. Sin embargo, cuando menos lo esperaban, los refuerzos llegaron, ya que Ernesti y su equipo avanzan a paso firme hacia el campo de batalla. A continuación, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro chico junto a su Orden del Fénix Plateado demostraron por qué tienen tan buena reputación, ya que acabaron fácilmente con una enorme cantidad de Shellcase, gracias a que además cuentan con la ayuda de Emrys y Ambrosius, por lo que Ambrosius le pide al prota que se encargue de destruir a la reina, mientras él y su nieto destruyen a las bestias menos importantes. Seguidamente vemos como junto a sus mejores amigos son emboscados por la reina Shellcase, la cual es una gigantesca bestia rosada. Adi, muy asustada, les indica a los chicos que seguramente se encuentran al nivel de un behemoth. Aún así, Ernesti, lejos de intimidarse, les pide que ataquen en sus piernas, aunque rápidamente descubrió que eso no funciona. Por esa razón, Adi sugiere que disparen hacia lo que creen es el punto débil del Shellcase. Sin embargo, tras conseguir herir a la bestia, solo provocaron que se enfurezca y pierda el control. Ernesti, al percatarse de esto, les pide a sus amigos que intenten huir, ya que él se encargará de presentarles sus respetos. Posteriormente lo vemos colocarse cara a cara con la reina Shellcase, y sin dudarlo comienza a disparar hacia su cuerpo, por lo que gracias a su estrategia logró derribar a su enemiga, lo que le permitió darle el golpe final. Unas horas después, luego de que todo el conflicto haya sido solucionado, observamos que los caballeros de Alvance les agradecen a sus aliados por ayudarlos en una situación de emergencia. Más tarde, debido a todo su aporte hacia el reino, Ambrosius le revela al prota que se ha ganado el derecho de saber los secretos de los reactores de Éter. Pero viendo toda la emoción de nuestro chico, también le informa que las únicas personas que saben fabricarlos viven en Alfheim. Por esa misma razón, a la aldea solo pueden ingresar los embajadores que tienen un permiso especial. De repente, Olver los interrumpe para agradecer a Ernesti por salvar Alfheim. Además, le indica que será el encargado de guiarlo en la aldea. Al día siguiente, durante el viaje hacia la aldea, Ernesti descubre que Olver es más anciano de lo que parece. Olver le cuenta que su gente es descendiente de los Arbe, una raza capaz de usar magia y habilidades que viven en aldeas ocultas. Por lo tanto, algunos embajadores como él tienen la tarea de salir al exterior para hacer de puente con los volubles. Seguidamente, un poco avergonzado, le dice que él no sabe cómo crear un reactor Éter, y por más que se compromete a guiarlo, no puede asegurarle que los habitantes de Alfheim quieran enseñarle todos sus secretos. Ernesti, emocionado, le responde que eso no importa, porque escuchará, investigará y va a despedazar todo si es necesario para aprender. Ambrosius, entre risas, le dice a Olver que, como puede ver, Ernesti no es alguien que se rinde fácilmente. Unos minutos después, vemos como el prota quedó asombrado con lo fascinante que se ve Alfheim, ya que parece un lugar extraído de un sueño. Luego, Olver decide llevarlo ante la gran anciana Kitre, quien los recibe amablemente, en especial a su viejo amigo Ambrosius. Además, les dice que oyó los rumores sobre cómo él y el prota hicieron desvanecer los murmullos del mal. El antiguo rey le asegura que no tiene que agradecer, debido a que solo cumplía las promesas de la ley. Seguidamente le revela que Ernesti ha venido en busca de los secretos del reactor Éter, pero ella, un poco de mal humor, le responde que será en vano que aprenda los secretos, ya que ningún voluble ha conseguido dominarlos, aunque Ambrosius le dice que no esté tan segura, debido a que Ernesti es un caso especial, porque incluso hizo funcionar un Silhouette Knight con un motor Magius y también derrotó a la reina Shellcase por sí sola. Ella, al oírlo, decide darle una oportunidad a nuestro chico y compartir los conocimientos de los Arbe con él, por lo que minutos después Olver llevó a Ernesti a la gran biblioteca de la ciudad y ahí le comenzó a hablar sobre sus conocimientos del reactor Éter. Y tras aprender sobre lo básico del reactor Éter, el prota decidió quedarse un tiempo en Alfheim para continuar con sus estudios. Debido a esto, Ambrosius tuvo que regresar solo a casa para informarle a la Orden del Fénix Plateado sobre la decisión de su líder. Ellos, al escucharlo, le piden permiso para quedarse en Cancunen hasta que vuelva.
Ambrosius, al ver que ellos se preocupan por el prota, les permite quedarse el tiempo que deseen. Por otro lado, Ernesti está muy enfocado en aprender lo más que pueda sobre los reactores, por lo que parecía ser solo un sueño. Ahora está al alcance de sus manos y quiere aprovechar lo mejor posible su oportunidad. Varios días después descubrimos que gracias a su dedicación y facilidad de aprendizaje dejó sorprendido a todos los Arby, ya que en solo 3 meses Ernesti logró memorizar todas las técnicas que guardaban, por lo que tras despedirse de la gran anciana Kitre, nuestro chico regresó junto a sus amigos, quienes lo estaban esperando ansiosos. Posteriormente, toda la Orden del Fénix Plateado regresó a la fortaleza Olwesius y ahí comenzaron a diseñar el tan anhelado Silhouette Knight de Ernesti, quien mientras el resto trabaja en la estructura de su mecha se encarga de fabricar su propio reactor éter. Poco tiempo después vemos que luego de un arduo trabajo Ernesti logró activar su propio robot, al cual llamó Ikaruga. Mientras tanto, en el reino de Saloudek vemos que los Black Knights se han reunido. Ahí el hijo mayor del rey Baldomero, Carlitos Bill Saloudek, les revela que ha llegado el momento de recuperar lo que les pertenece, ya que originalmente las tierras del oeste eran un único reino llamado Father Aburdene, gobernado por un solo rey del cual son descendientes. Por esa razón declararon la guerra a los reinos vecinos. Los anima a volver a unir las tierras para el oeste con sus propias manos. Unos días después, los nobles pertenecientes a Silda Trida se reúnen muy preocupados por cómo avanza de rápido el ejército de Saloudek, y tras hablar sobre cómo la Unión de Naciones Lockhart fue derrotada fácilmente, deciden que su mejor opción es reforzar sus defensas. Mientras tanto, en otro lugar alejado de Silda Trida, vemos como los Black Knights utilizan Tyrants, unos nuevos Silhouette Knights desarrollados por Saloudek, los cuales les permitieron atravesar la frontera de Sherperka sin hacer demasiado esfuerzo. Sin embargo, de pronto las cosas dieron un giro inesperado, cuando su rápido avance se detuvo al llegar a la frontera de Silda Trida. Por lo tanto, el ejército de Sherperka aprovechó esto para reunir fuerzas e intentar dar vuelta a la situación. Aunque cuando creían que tenían una oportunidad de dar vuelta a la situación, quedaron asombrados con la estrategia de sus enemigos, ya que ellos usaron naves voladoras negras llamadas Levitate Ships para atravesar su bloqueo por el aire. Seguidamente vemos como los Black Knights descienden sobre la fortaleza de Sherperka y comienzan a derrotar a los guardias del lugar. Ante esta situación, el rey Akusti Vario Sherperka, pensando que se llevará una inminente derrota, decide dirigirse junto a su hija y Martina. Él le suplica a la esposa de Fernando y a Isadora que se lleven a su hija Eleonora lejos de la fortaleza, ya que él cumplirá su deber como rey enfrentando a sus enemigos. A continuación, observamos que valientemente Augusti se presentó a sus enemigos para solicitar un combate 1 contra 1 con su líder. Por lo tanto, Cristóbal, el hijo del rey, decide aceptar su desafío y enfrentarlo en nombre de su padre. Debido a esto, vemos un fascinante combate entre ambos Silhouette Knights, mientras que Eleonora y sus cuidadoras abandonan la fortaleza. Finalmente, tras un extenuante combate, observamos la derrota del rey Augusti a manos de Cristóbal. Posteriormente descubrimos que casi simultáneamente a la derrota del rey, el ejército de Saloudek también logró conquistar Silda Trida. Unas horas más tarde regresamos junto a Martina y a las niñas, quienes durante su huida fueron interceptadas por el ejército enemigo. Ante esta situación, Binder, el encargado de conducir el carruaje, intenta evitar que los descubran diciéndole mentiras a los guardias. Sin embargo, por más que lo consiguió, también descubrieron una dura verdad, y es que el archiduque Fernando ha muerto. Isadora, muy triste por su parte, empieza a golpear al guardia, quien al ver a la madre de la chica se percató de que es la esposa del archiduque. Al día siguiente, Emrys y Ernesti, ocultando sus identidades, se dirigen hacia las tierras de Sherperka, solo que al llegar descubrieron rápidamente que dicha ciudad cayó a manos de Saloudek hace tiempo. Por lo tanto, Emrys decide acabar con los invasores del puesto de control porque no tiene motivos para perder tiempo con ellos. Seguidamente, sin dudarlo ni un poco, utilizó el Gold Leo para destruir la gran puerta que impedía su avance hacia Sherperka. El prota, por su parte, decide montarse en su Ikaruga y también lanzarse al ataque apoyando a Emrys, por lo que en unos segundos observamos cómo Ernesti acabó fácilmente con sus enemigos sin que ellos tuvieran una oportunidad de defenderse. Posteriormente, junto a sus amigos, nuestro chico capturó a todos sus enemigos, lo cual les permitió descubrir que los Black Knights enemigos son sospechosamente
similares a los Silhouette que desarrolló el prota. Ernesti les indica a sus amigos que lo más probable es que hayan obtenido dicha tecnología del Trandorkis que le robaron a Helvi. Debido a esto, Dietrich concluye que definitivamente los ladrones de Casa Desus tenían relación con Saloudek, pero el prota, lejos de preocuparse, les dice que ahora su mejor opción es llevarse a los Black Knights enemigos, porque al utilizar su tecnología técnicamente le pertenecen. Por otro lado, tras la gran demostración de poder de la Orden del Fénix Plateado entre las filas del ejército de Saloudek, se extendió el rumor de que la mismísima muerte los estaba cazando. Mientras tanto, Cristóbal le revela a Eleonora que se van a casar por más que ella no lo quiera, ya que si se niega la matará sin dudarlo, lo que significa que la otra chica que viajaba con ella será la nueva princesa. Sus palabras pusieron muy triste a Eleonora, quien entre lágrimas no quiere que Isadora sea lastimada. Por ello se pregunta qué debería hacer en estos momentos. Unos días después vemos que gracias a Nora, quien se infiltró en la base enemiga, nuestro chico y su compañía descubrieron el paradero de la princesa Eleonora, por lo que sin dudarlo Ernesti les pide que comiencen a planear el rescate. Sin embargo, más tarde, cuando se disponía a buscar a la princesa, sin saberlo eran observados por Gustavo Mardones, quien tenía la orden de derrotarlos. Aunque gracias a la perspicacia de Dietrich, nuestros chicos rápidamente detectaron a sus enemigos. Por esa razón decidieron atacar primero y así evitar que ellos fueran sorprendidos por la gente de Saloudek. Seguidamente, tras dicho ataque, Dietrich tiene que enfrentarse a Gustavo, el cual con su mecha le demuestra su gran habilidad. Pero luego de que Dietrich se encuentre en problemas, Helvi decide intervenir y proteger a su compañero. Ante esta situación, Gustavo, al verse rodeado, no tuvo otra opción más que huir del combate. Al otro día, Ernesti y Emrys deciden ir a Fontainer, una ciudad comercial al este de Sheperka, la cual también fue conquistada por Saloudek, ya que ahí los espera el resto de sus compañeros de la Orden del Fénix Plateado, quienes ingresaron por separado a la ciudad unas horas antes. Seguidamente, Emrys le consulta a Nora si ya tiene listos los productos que le pidió y ella le responde que sí, mientras le enseña los mecha que preparó. Unas horas después vemos como los chicos se disponen a salvar a la princesa Eleonora usando los Silhouette Gears para llegar al castillo La Zepedi. Pero antes tienen que solucionar un pequeño dilema, y es que el castillo tiene 4 torres, lo que significa que existe solo un 25% de posibilidad de hallar a Eleonora, aunque Ernesti le indica a su equipo que lo mejor ahora es dividirse en grupo para atacar las 4 torres al mismo tiempo. Posteriormente, siguiendo las instrucciones del líder de la orden, los chicos se infiltran en las torres, y gracias a esto, en primer lugar, el prota se encontró con Martina, la cual, al reconocer que es un aliado, le encomienda su rescate. Por otra parte, Isadora está muy feliz de ver que Emrys ha venido a buscarla. Mientras tanto, Kit logró encontrar a la princesa Eleonora, quien en lugar de huir rápidamente se puso melancólica, ya que está consciente de que por más que huya junto a él, no tiene nada por qué luchar, ni aliados a los cuales acudir. Sin embargo, la actitud pensadora de Kid y su promesa de servirla como su caballero la hizo entrar en razón. Unos minutos después podemos observar cómo gracias a la Orden del Fénix Plateado, Eleonora logró reunirse junto a Martina y a Isadora. Por otro lado, el general Mardones está furioso con sus súbditos porque dejaron escapar a la princesa. Debido a eso, ordena que la encuentren usando las Levitate Ship. A continuación vemos como Mardones y Corgeuso viajan en las naves con dirección al este, ya que sospechan que sus atacantes provienen de ahí, y tras un día de navegación lograron visitar a la Orden del Fénix Plateado, y por esa razón velozmente enviaron a los Tyrants hacia ellos. Mientras tanto, Ernesti, al percibir las naves que se dirigen a su posición, quedó fascinado con la tecnología que están usando. Por eso, muy emocionado, se lanza al ataque para obtener más información sobre esa tecnología desconocida, y esto provocó que los tripulantes de las Levitate Ship sintieran pánico porque escucharon los rumores sobre la muerte que los está cazando. Pero Ernesti, en lugar de concentrarse en su ataque, solo se dirige a ver la magia de viento que utilizan las naves para navegar, mientras que Corgeuso, al ver que alguien más es capaz de volar con un método totalmente distinto al suyo, se quedó fascinado y desea saber más. Aunque Mardones tiene otros planes, ya que solo quiere destruir al prota, y por ello envió a los
Black Knights a por él. Sin embargo, al percatarse de que todos sus hombres han sido derrotados, decide que lo mejor sería retirarse del combate, pero Jorge Uso se niega porque quiere ver más sobre cómo funciona el mecha de Ernesti, aunque eso poco le importó a Mardones, quien lo ignoró y huyó. A continuación descubrimos que debido a este enfrentamiento se conocieron los dos genios que más influyeron en la rebelión llamada Western Grand Storm. Por otro lado, Mardones, a diferencia de Jorge Uso, fue regañado a golpes por Cristóbal, el cual se pregunta quiénes son sus nuevos enemigos. Mardones le revela que no parecen ser rivales ordinarios porque ha visto que poseen Silhouette Knights con medio cuerpo de caballo y medio de antropomorfo. Además, muy asustado le cuenta sobre la muerte voladora envuelta en llamas que atacó a los Levitate Ship, pero ni Cristóbal ni Catalina Saloudek le creen lo que dice porque es imposible que un Silhouette Knight vuele, aunque Jorge Uso interviene para confirmar que la historia de Mardones es real. Finalmente, Cristóbal, muy enojado, les confiesa que no piensa rendirse hasta encontrar a su esposa. Mientras tanto, la Orden del Fénix Plateado entró a la ciudad de Misillard, que se encuentra cerca de la frontera de Sheperka. Ahí fueron bien recibidos por los súbditos de Martina, quienes le cuentan a su princesa que recibieron una propuesta por parte de sus salvadores. Ernesti le explica que quiere utilizar sus Resband para modificarlos con las nuevas ideas que él y su orden les pueden ofrecer. Y aunque tanto Martina como sus nobles están de acuerdo con el plan, le consultan de dónde sacará tanto material. Nuestro chico los tranquiliza diciendo que sus mejores trabajadores se van a encargar de obtenerlo del ejército enemigo. Martina, aprovechando su experiencia como diplomática, les consulta qué es lo que quieren a cambio de su ayuda. Él le responde que solo desea la autoridad absoluta sobre los Silhouette Knights enemigos que su equipo derroten, a lo que ella, aceptando su propuesta, le dice que es un buen trato. Unos días después observamos que el plan de acción de Ernesti ha sido puesto en marcha, y por ello, tras modificar los Silhouette Knights de sus aliados, llegó el momento de enfrentar a los Blood Knights de Saloudek, los cuales, al descubrir que sus enemigos también poseen armamento mejorado, deciden huir, por lo que gracias al accionar del prota, la paz de la ciudad ha regresado, lo que les permite obtener más poder para trabajar en mejoras de los mechas. Kit, por su parte, aprovechó el tiempo libre para salir a pasear con la princesa con la intención de animarla, así decida aceptar la corona que le corresponde. Horas más tarde nos dirigimos con Lady Cargill, quien, siguiendo las órdenes de Catalina, decide infiltrarse en Misillard. Sin embargo, nada salió como lo esperaba, ya que todos sus hombres fueron emboscados cuando intentaban robar los mechas enemigos, mientras que ella también fue hallada por Edgar, quien, al descubrir que se trata de la ladrona que alguna vez lo venció, decide mostrarle todo lo que aprendió con el tiempo, y gracias a esto, tras un breve combate, logró derrotar a Lady Cargill muy fácilmente. Al otro día, Edgar, en nombre de la Orden del Fénix Plateado, se presenta ante la princesa para informarle que ya capturaron a todos los ladrones. Ella se disculpa por causarles tantos problemas, aunque ellos le aseguran que no tiene que preocuparse, ya que ellos están felices de ayudarla. Días más tarde vemos a Catalina informando a su hermano que consiguió localizar a la princesa. Ante esta situación, él le dice que entonces partirá de inmediato hacia ahí, ya que no puede confiar en nadie más y además quiere destruir a los supervivientes de Sheperka. Por lo tanto, Cristóbal movió su ejército rápidamente hacia Misillard, devastando todos los lugares que se encontraban a su paso, aunque al llegar se llevaron una gran sorpresa al percibir que no había nadie protegiendo el lugar, lo cual decepcionó profundamente a Jorge Uso, quien solo deseaba encontrarse nuevamente con el prota. Seguidamente, Cristóbal le ordena a su ejército a comenzar con los ataques, dado que nadie se acercó a negociar la paz. Sin embargo, nada más descender los primeros Blood Knights, el prota dio la orden de atacar, por lo que tras cegar a sus enemigos usaron las nuevas armas antiaéreas que diseñó Ernesti para derribar a los Levitate Ship. Cristóbal, Jorge Uso e incluso Mardones quedaron atónitos con las lanzas especiales que poseen sus enemigos. Debido a esto, Mardones ordena lanzar a los Blood Knights, por más que aún no tengan una altura segura para el descenso, pero para su sorpresa, nada más llegar fueron emboscados por Edgar y la compañía número 1. Mientras tanto, Ernesti, al percatarse de que todo está saliendo como lo planeó, decide unirse al combate. Ante este nuevo problema, Cristóbal ordenó que los Mandíbula Negra destruyan toda la ciudad e incluso les dio permiso de acabar con la princesa, solo que antes de que ellos pudieran avanzar fueron interceptados
liderados por Embris, quien simplemente con el olor de su mecha logró espantar a sus enemigos. Y tras ver cómo Embris destruyó a los tipos malos, nos dirigimos con la compañía número 2, a cargo de Dietrich, quien junto a la compañía número 3 bajo las órdenes de Helby, unieron sus fuerzas para atacar con todo lo que tienen, y gracias a esto lograron acorralar a los Black Knights, lo cual facilitó la tarea de Ernesti, quien les confiesa que disfrutará su combate, pero ellos, lejos de querer demostrar su valentía, al darse cuenta de que se trata sobre el prota, deciden escapar para proteger sus vidas. Por otro lado, Cristóbal es informado que aquel al que llaman la muerte disolvió la formación de los Mandíbula Negra solo con su presencia. Él, devastado por lo que escuchó, tomó la decisión de que entonces todo el ejército diera la vuelta para comenzar con la retirada. Sin embargo, antes de que puedan conseguir huir, fueron detenidos por las lanzas de Kit, el cual tiene una gran puntería con su nueva arma. Seguidamente, la nave que intentaba huir es abordada por Ernesti, el cual se sorprende al ver que el líder enemigo lo vino a buscar para combatir. El prota, muy emocionado por todo lo que puede aprender durante el combate, decide dar su mejor esfuerzo para derrotarlo, y tras unos pequeños segundos combatiendo, el cobarde Cristóbal decidió rendirse y suplicarle al prota que se una a su equipo. Nuestro chico, por su parte, le hace grandes exigencias a las cuales claramente Cristóbal se iba a negar. Debido a esto, Ernesti le pide que salga de su Silhouette Knight y le promete que si lo hace no lo matará. Cristóbal, enloquecido, le asegura que jamás haría algo así, por lo que ahora mismo lo destruirá en pedazos. Mientras tanto, la nave real acabó cayendo, por eso Corgeuso les indica a sus hombres que lo mejor sería aprovechar para huir. Horas después, Embris le informó a la princesa Marina sobre cómo ganaron el combate y ahuyentaron a los idiotas de Saloudec, por lo que tanto ella como la princesa Eleonora les agradecieron nuevamente a los chicos por el valioso trabajo. Aunque de regreso con Catalina vemos que la situación ahí no es tan cálida, ya que Cristóbal ha muerto. Corgeuso le dice que si hubiera sido parte del personal de combate habría ayudado como de al lugar a Cristóbal, pero como eso no sucedió así, le solicita crear una nueva arma para vengar su muerte, a lo que ella accedió muy fácilmente. Unos días después volvemos a la ciudad de Fontainer, la cual ahora recuperó su felicidad con la expulsión de sus enemigos. Seguidamente podemos observar a Eleonora aceptar su derecho divino de ser reina. Por lo tanto, habló con su pueblo, que la estaba esperando desde hace tiempo para comunicarle la situación. Más tarde, luego de acabar con los anuncios de la reina, Ernesti y su equipo se dedicaron a recolectar piezas dañadas de los otros Silhouette Knights, y esto les permitió hallar un poco de éter concentrado, el cual era usado para alimentar un dispositivo llamado proveedor de éter. Todos estos nuevos descubrimientos le permitieron al prota percatarse que sus enemigos los usaban para proveer combustible sin necesidad del éter de la atmósfera, pero en realidad su mecanismo tiene un defecto, y es que al usar éter altamente concentrado, el deterioro de los reactores es mucho mayor. David, al oírlo, le dice que eso es extraño porque justamente el reactor es muy importante y duda de que realmente lo consideren descartable. Ernesti le responde que en realidad no cree que este tipo de sistemas sean la norma y que quizás solo es usado para emergencias. Posteriormente le revela que también descubrió cómo hacen volar las naves con un dispositivo llamado Heretic Levitator. Sin embargo, les cuenta tanto a David como a Batson que dicho sistema también es un poco complicado, ya que necesita de mucho éter concentrado para funcionar correctamente. Pero como tras interrogar a los supervivientes descubrió que nadie sabe cómo funciona en detalles, decidió buscar a Horacio Corgeuso, el creador de estas naves. Al día siguiente, Ernesti se reunió con sus amigos y con Martina, quien necesita pedirle un favor, el cual consiste en que le ceda alguna de las naves enemigas capturadas porque su fuerza militar aún sigue siendo muy débil. Y para sorpresa de todos, el prota aceptó su pedido sin dudarlo, ya que realmente va a necesitar de mucho tiempo para disponer de todos los restos. Por lo tanto, si los ayudan a reconstruir algunas unidades, no tiene problemas en cederles algunos. Y debido a la buena voluntad del prota, observamos que en los meses siguientes el reino de Eleonora comenzó a recuperar el territorio perdido. Pero cierto día, mientras las cosas iban más que bien, Ernesti y sus amigos fueron atacados por un nuevo Silhouette Knights, el cual posee forma de dragón y un grandísimo poder de fuego con el que incluso es capaz de quemar una fortaleza en segundos. Ernesti, nada más ver esto, se dio cuenta de que es un arma que utiliza a la bestia ancestral demoníaca llamada Drake. Mientras tanto, Mardones, dentro de su mecha, le asegura al prota que ahora mismo vengará la muerte de Cristóbal. A continuación, observamos que se desempeña un fascinante combate entre la nave de guerra enemiga y nuestro chico, mientras que el resto de sus amigos
enemigos combaten contra los enemigos de menor nivel. Por otro lado, Adi hace lo posible para alcanzar a Ernesti y cuando lo consigue logra crear una apertura para que pueda aferrarse a su enemigo. Y por más que momentáneamente Ernesti pudo detener al mecha de Mardones, no pudo aferrarse a él demasiado tiempo. Por esa razón el prota está decidido a encontrar una forma de acabar con su contrincante lo antes posible. Sin embargo, el general Mardones, preocupado por sus reservas de maná, decide usar sus proyectiles especiales antes de que sea tarde. Seguidamente vemos como Ernesti, enceguecido con destruir a su enemigo, se percató de las consecuencias del humo a su alrededor, el cual al estar repleto de metales pesados dañó su Emblem-Grab, lo que a su vez provocó que perdiera su capacidad de volar. Ante esta situación, Ernesti se encuentra muy preocupado, aún así no quiere rendirse fácilmente y continúa conteniendo los ataques enemigos, y gracias a esto, sin saberlo, agotó el maná de la nave de Mardones, quien por esta razón no le quedó otra salida más que retirarse. Posteriormente descubrimos que este enfrentamiento fue un golpe muy duro para la Orden del Fénix Plateado, ya que es la primera vez que alguien los puso contra las cuerdas. Debido a esto, al regresar a su base, Ernesti ordenó algunas modificaciones, pero mientras su orden y la gente aliada de Martina se reponen del ataque, Saloudek aprovechó el impulso para recuperar territorios. Nuestro chico, fiel a su estilo con total seriedad, les cuenta en la reunión que está asombrado por la nueva arma enemiga, por lo tanto no les asegura poder vencerla si los atacan nuevamente. Por eso mismo todos comienzan a proponer ideas sobre cómo lidiar con sus enemigos, aunque para sorpresa de todos la que tuvo la mejor idea fue la reina Eleonora, quien propone que ataquen directamente a Delvin Court, y por más que creían que eso la pondría en peligro, ella decidió viajar junto a la Orden del Fénix Plateado para garantizar su seguridad. Al día siguiente, tras acordar el plan con todos, Eleonora les habla a sus guerreros antes de que tengan que marcharse a la guerra, y luego de un gran discurso motivacional les ordena derrotar a los conquistadores para que puedan recuperar la capital del reino. Posteriormente vemos que después de un avance impetuoso, el ejército de Sheperka y nuestros chicos llegaron a la última fortaleza en Sildanerjak. Ahí tuvieron que enfrentar al ejército enemigo en gran escala para proteger a la reina. Por otra parte, Dietrich y Nora, junto a un pequeño equipo, se infiltran en silencio en Delvin Court, usando los Silhouette. Mientras tanto, en el campo de batalla, la nave de guerra de Saloudek se hizo presente. Ante esta situación, Ernesti presentó ante ellos su propia versión de dicha nave con la cual espera humillar a Corheuso, por lo que ahora toda la guerra depende de los inventos de las personas más inteligentes de cada bando. Seguidamente observamos que tal como lo planeó Ernesti, consiguieron que la nave enemiga los persiguiera hacia una zona de pelea más tranquila, y gracias a esto Ernesti decidió desplegar su arma secreta, que en realidad son lanzas con combustible en su interior, las cuales tras ser destruidas por sus enemigos les permitieron incinerarlos fácilmente. Pero ni Mardones ni Corheuso planean quedarse de brazos cruzados, por esa razón deciden activar el Blood Grail de la nave, y por más que Mardones no estaba seguro de usarlo porque podría perder el control, todo cambió al ser informado de que los puentes hacia la ciudad habían descendido. A continuación, el Blood Grail es activado, y esto les permitió maximizar el poder de su nave, lo que significa que no pueden ser dañados por golpes a distancia. Por otro lado, mientras Emrys y Edgar intentan ingresar a Delvin Court, se cruzan en las puertas de la ciudad con el archienemigo de Dietrich. Debido a esto, Edgar toma la delantera del ataque y se lanza por él, aunque rápidamente descubrió que su contrincante es muy fuerte. Y de regreso con Ernesti, vemos que se percató de que en realidad la maximización de su enemigo es solo una barrera de maná rebosante. Por eso mismo decide recargar todo su poder en un solo ataque de corta distancia con la que atravesará la barrera, y tras conseguirlo dejó muy sorprendido a los tripulantes enemigos. Aún así, Mardones les ordena a sus súbditos destruir al prota. Mientras tanto, en las puertas de la ciudad, Edgar se encuentra en graves problemas porque su rival lo tiene contra las cuerdas, pero lejos de abrumarse esperó el momento oportuno y consiguió inmovilizarlo, lo que le permitió a Emrys destruirlo. Posteriormente descubrimos que Ernesti también cumplió con su parte del plan y destrozó la nave enemiga con forma de dragón. Ante esta situación, Mardones se niega a rendirse y se dirige hacia su Black Knights, el cual utiliza para guiar a la nave principal contra el lugar donde se encuentra la reina Eleonora, con la intención de destruir el renacido reino de Sheperka. Pero cuando menos lo esperaba fue detenido abruptamente por Ernesti, quien decidido a usar todo su maná comenzó a alejarlo de la reina.
Sin embargo, Mardones aún así se las arregló para atacar a sus enemigos a la distancia. Debido a este problema, a Kit se le ocurrió una idea poco esperanzadora, aunque sin dudarlo le pidió a David que lo acerquen hacia la nave enemiga. Y tras hacerlo, Kit se lanzó con su Silhouette Knight contra Mardones, quien por culpa de su ataque sorpresa no tuvo tiempo de protegerse. A continuación, Ernesti se da prisa en alcanzar a Kit, ya que de lo contrario acabaría destrozado contra el suelo. Por otro lado, Embrace, al percatarse de que la victoria está cerca, les ordena a sus aliados tomar Sildaner Yark y luego recuperar la capital. Al otro día observamos que tras la derrota de Sildaner Yark, los líderes de Saloudeq no tuvieron otra opción más que ceder Sheperka a sus dueños originales sin resistencia. Posteriormente nos trasladamos hasta la primavera del año 1283, ya que ahí sucedió la coronación de Eleonora en Delvin Court y marcó el retorno de Sheperka para todos, y días después vemos que luego de despedirse de la reina, nuestros chicos regresaron a su reino. Ahí fueron recibidos por Ambrosius, quien elogió a la Orden del Fénix Plateado por su gran desempeño, y después les reveló que por su buen trabajo, Ernesti tiene la posibilidad de pedir otra recompensa que desee. Más tarde descubrimos que Ernesti pidió un laboratorio exclusivo para su equipo, el cual utilizaron para abrir camino a una nueva era. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.